Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a ITV, a la un gusto tenerlos por acá. Me confirman por favor si me hago escuchar bien. Tenemos audio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Kinder. Buenas tardes, Luis García, Sonia, Edison, Aaron, Guillermo Presente Luis García. y demás estudiantes. Por favor, me ayudan también activando sus cámaras, un poco para ir conociéndolos. Y bueno, me gustaría también saber un poco más de ustedes antes de iniciar la clase, el universo de estudiantes que tenemos presente en la clase de hoy, del curso Introducción a la Ciencia de Datos. Y bueno, conocerlos un poquito en el sentido de si son estudiantes ITB o si son estudiantes externos, a qué se dedican, a qué están laborando, o todos son estudiantes ITB. Si quisiera conocerlos un poco, Luis, Aaron, Kinde, Sonia, Guillermo, Edison. Mande, profesor, ¿qué dijo? Es que no escucho bien con mi celular. Le Buenas, pregun- buenas. ok, sí, buenas tardes. Le preguntaba, quiero saber si son estudiantes ITB, de qué carrera exactamente, o si son estudiantes externos a ITB. Yo soy externo. Guillermo Terán. Sí. Ya. Yo soy estudiante del ITB de la carrera de Desarrollo de Software. Bueno, bienvenida, Sonia. Muy bien. Bienvenido también, Guillermo. ¿Quién más es de ITV? ¿Quién no? Buenas tardes, yo también soy de la carrera de Desarrollo de Software del ITB. Muy bien, muy bien. Sonia, ¿de qué grupo? ¿De qué paralelo? El DL4001. Ah, usted es de online, me volvió online. Ajá, online. ¿Quién de usted? ¿De qué grupo? DH4D01, semipresencial. DH4D01 es, ajá, sí, presencial matutino, de la mañana. Sí, Muy bien. Por acá también Aaron nos indica que también es de ITV. DUS D05, Aaron, seguro nos conocemos muy bien. De clase DUS 05. ¿Qué más? Guillermo Terán es externo de alguna entidad educativa o cómo fue que nos dio con esta convocatoria de los cursos que se están impartiendo? Hablar un poquito, Guillermo. Externo y había visto en la misma página de Cisco de los cursos que ellos dictan. Y Eh, aproveché también porque ahí está una estudiante también que ya me estuvo también confirmando que sí era cierto son los cursos, entonces ahí por eso me inscribí también. Chévere, chévere. Muy bien. Entonces, dio con nosotros mediante la plataforma de Cisco y además de boca en boca. Muy bien. Nos falta, a ver, Luis García Rivera. ¿Se confirmó? Me toca Mm, presentarme, profesor. sí, por favor, ¿es estudiante ITV, sí o no? Estudiante del ITB, tecnólogo superior en desarrollo de software. Muy bien. Chévere. ¿De qué paralelo? DH4D01. Mismo de Quinte, DH4D01. Ese es el, perdón, ese también es de la mañana, sí, presencial. Muy bien. Bueno, hasta acá presentes de ITV, Luis García, King de Edison, también confirmó Edison. No sé si Edison nos confirmó, pero bueno. Edison Aguirre, si nos escucha Edison, buenas tardes. Presente, ingeniero. ¿De qué carrera de usted? ¿Es de ITV? Del ITB de Desarrollo de Software, TCU LA0102. Ah, usted es online. Sí. Sí, me acuerdo de ese grupo, sí, me dio varias materias. Muy bien.
Bien, chicos, bueno, entonces iniciamos. Esta semana iniciamos entonces con el curso de introducción a la ciencia de datos. Como bien dice, es una introducción, siquiera va en torno a los fundamentos, bien, un poco para introducirnos en este tema, conocer un poco de lo que es la ciencia de datos, eh, su aporte, su aplicabilidad, bien, y alguna que otra práctica que haremos también en clase, ¿no? Algunas prácticas que tienen que ver con cuestionario, y bueno, todas están ahí montadas en el laboratorio, en este caso en el material que está en, en la plataforma, ¿no? Contamos con, en total, como pueden apreciar, 4 módulos. El primer módulo, análisis de la experiencia o análisis de la experiencia. Segundo módulo, recopilación y almacenamiento de datos. Tercer módulo, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Cuarto módulo, un poco para enamorarlo en el sentido de que consiste un poco esta la carrera de la análisis de datos, la ciencia de datos, ¿no? Digamos que el análisis de datos es una rama dentro de la ciencia de datos. La ciencia de datos es quien estudia esto, ¿no? Es objeto de estudio. Y al final un pequeño examen, ¿no? Al respecto de todos los elementos contenidos tratados acá, y que trataremos en cada uno de estos módulos, ¿no? Cada módulo a su vez tiene un número de temáticas, bien, todos orientados a, sobre todo, biotutoriales, algún que otro material de lectura, y rápidamente hacer una práctica de lo aprendido, ¿no? Básicamente. Y estaremos viendo una programación semanalmente, sí, día a día esta semana, de lunes, y creo que terminamos el lunes próximo. Si mal no recuerdo, de lunes a viernes, y el lunes próximo concluimos con el curso. Bien, entonces, aquí le tengo preparada una pequeña diapositiva, la comparto, me confirman si visualizan en pantalla. Importante el horario también, nos veremos siempre de 2 máximo hasta las 3:30 de la tarde. Si visualizan la diapositiva, me confirman. Sí, Bien, ok, bueno, iniciamos con el cursillo de introducción a la ciencia de datos de, básicamente, bueno, acá del Tecnológico Superior, específicamente más orientado a la carrera de desarrollo de software, ¿no? También a otras profesiones de interés que son afines, también son posibles, ¿no? Bueno, el tema que trataremos en la clase de hoy es en torno a qué son, básicamente, qué son los datos, ¿no? Y es lo que vamos a centrar esta primera clase como tal. Bien, vamos a una pequeña entonces introducción. Y bueno, primeramente, ¿no? Un poco introducir el tema. Digamos que, y lo habíamos comentado, la ciencia eh, que estudia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, Big Data y demás, y lo que se le conoce como la ciencia de datos, ¿no? Lo cual es un campo interdisciplinario que utiliza, por supuesto, define muy bien cuáles son los métodos, los procesos que se tienen que llevar a cabo, aplicando en cada uno de estos qué métodos podemos aplicar. También soportado en algoritmos, ¿sí? Aquí un poco está basado en la tecnología, la aplicación de la tecnología en esta ciencia, lo que son los algoritmos y sistemas que nos permiten extraer, sobre todo cuyo objetivo fundamental de la ciencia de datos es extraer conocimiento, no información. Bien, a través de datos que pueden tener una cierta estructura o no estructurada, o no estructurados, siempre el objetivo final es obtener nuevo conocimiento, nueva información, ¿no? Conclusiones a partir de datos conocidos, que pueden ser procesados mediante métodos aplicando algoritmos y sistemas informáticos, ¿no? Esta a su vez integra también el principio que debemos seguir y teorías que agrupan varias disciplinas. Y la ciencia de datos podemos decir que es multidisciplinaria, como en las ciencias matemáticas, tiene gran aporte en ese sentido, la estadística se aplica mucho acá, el proceso estadístico,
La informática, sin el uso de la tecnología, bien, de sistemas informáticos, de software, para la analítica de datos, y el análisis también de datos, que es otra disciplina fundamental. Bien, es lo que más está enmarcado este pequeño cursillo de introducción al análisis de datos, a los procesos de análisis de datos, cuyo objetivo ¿cuál es? Transformar grandes cantidades de datos, grandes bancos de datos, en información útil, en conocimiento, a través de su procesamiento, ¿no? Y que sea comprensible sobre todo para tomar decisiones. Entonces, más bien, esto es lo que básicamente eh, tiene que ver lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, componentes fundamentales que integran la ciencia de datos. Hasta aquí me confirma si me escuchan bien. Si tenemos buen audio ahí. Sí, Ok. Sí, se Componentes escucha claro. fundamentales. Perfecto, gracias. Uno de ellos, lo que es la recolección de datos. ¿Bien? ¿En qué consiste la recolección de datos? En poder obtener datos de diversas fuentes. ¿Sí? Como por ejemplo bases de datos, pero, bueno, aquí están los sistemas informáticos, ¿no? Pero también a través de sensores, también se recopilan datos, a través de redes sociales, por ejemplo, a través de dispositivos de Internet de las cosas. Por tanto, las fuentes de datos pueden ser diversas. Bien, por tanto, aquí hay un componente fundamental que estudia muy bien la ciencia de datos, es cómo recolectar estos datos, cómo obtener datos de diversas fuentes, como tal. Otro componente fundamental también, y que es parte de la ciencia de datos, es la limpieza y preparación de los datos. No siempre los datos se presentan en una estructura comprensible, bien, cierta descripción, para ser rápidamente analizados, sino que hay que hacer una limpieza, lo mismo una preparación de estos datos, para después poder cumplir con procesos de análisis de datos como tal. Por tanto, la limpieza y preparación de datos permite asegurarnos de que los datos sean consistentes, estén completos y estén libres sobre todo de errores y valores atípicos. ¿Sí? Limpiarlos de todo aquello que introduzca ruido, digamos, desde el punto de vista de la información. Bien, y no pueda ser posiblemente procesado de manera correcta y por tanto el resultado de ese procesamiento eh, no tengamos un conocimiento verídico, ¿no? Otro componente fundamental es el análisis exploratorio de datos, ¿sí? O también por sus siglas EDA, ¿sí? Que en este caso consiste en investigar los datos para identificar patrones, ¿bien? También tendencias y también anomalías en la frecuencia de estos datos, ¿no? Y es lo que se enfoca en lo que es el análisis exploratorio de los datos. ¿Bien? Identificar patrones, conductas, ¿sí? Elementos repetidos, tendencias y anomalías. Un siguiente componente fundamental que estudia la ciencia de datos es el modelado y análisis estadístico. Y aquí interviene mucho lo que es la ciencia estadística, las matemáticas, ¿bien? Y modelos matemáticos enfocados a la estadística, el cual estudia el cómo aplicar técnicas estadísticas y también de aprendizaje automático. Por tanto, aquí también está intrínseco acá también la ciencia de la inteligencia artificial, por ejemplo, el machine learning, aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, para poder entonces poder construir modelos que nos permitan poder procesar esos datos y explicar el fenómeno o la conclusión, el conocimiento obtenido, pero también poder predecir fenómenos asociados a estos datos. Por tanto, aquí hay una integración de lo que es la matemática, la estadística y también soportado en la tecnología, la inteligencia artificial para sobre todo automatizar, ¿no? El procesamiento de estos datos. Otro componente, perdón, fundamental es, bueno, cómo vamos a presentar entonces los datos. Lo llamada visualización de datos, forma en que podemos representar estos datos.
bien, a través de gráficos, a través de mapas, a través de dashboards, que sobre todo faciliten la comprensión de quienes vamos a consumir estos nuevos conocimientos obtenidos a partir de el procesamiento de datos. Si Arolino tiene una pregunta, escuchamos. No, profesor, le puedo pedir que por favor alce más la voz, que casi no le escucho. No sé si es por los audífonos o qué me... A ver, por acá tenemos buen ping. El resto de compañeros me confirman si se escucha bien hasta ahora. Me indican. Acá sí se Se le escucha. escucha perfecto. Listo, Aaron, revise su internet, porfa, y sus audífonos también. Bien. Entonces, bueno, estábamos en el componente de visualización de datos. Ok, entonces, todos estos modelos que nos permiten poder eh, explicar, ¿no?, los resultados, así, poder procesar estos datos para tener un nuevo conocimiento, poder predecir fenómenos. Esos resultados obtenidos no son del todo comprensibles, por lo tanto, hay que emplear determinados recursos, sobre todo visuales, en torno a la visualización de cómo presentar estos resultados a través de gráficos, mapas, dashboards que faciliten su comprensión, ¿no?, para la toma de decisiones. Y por último, otro componente fundamental, bueno, ya la parte de interpretación, ¿no? Cómo interpretar estos datos y su comunicación. Así como traducir esos hallazgos en, bueno, recomendaciones a, a dar a través de los conocimientos obtenidos, nueva información y sobre todo esos conocimientos profundos obtenidos que pueden ser accionables, ¿no?, a partir de poder tomar decisiones, acciones concretas. Bueno, entonces estos son los componentes fundamentales y claves que están en torno a lo que es la ciencia de datos, básicamente. Bueno, adicional, bueno, herramientas y tecnologías en las cuales se soporta la ciencia de datos y que podemos emplear, ¿no?, para aplicar ciencia de datos. Es fundamental esto, ¿no?, las herramientas y tecnologías, ¿no?, alrededor de esto para el procesamiento, es decir, el procesamiento de información, tener nuevos conocimientos, la aplicación de la ciencia de datos como tal. Bueno, tenemos lenguaje de programación, los más utilizados. Python, en sus inicios fue creado como un lenguaje para procesamiento estadístico, pero también ya se ha vuelto un lenguaje de propósito general. Pero sigue siendo su fuerte el poder procesar información, procesar datos, hacer análisis estadísticos. Bien, R también, que es un lenguaje netamente orientado a lo que es el análisis de datos, que es la ciencia de datos. Bien, integra muchas librerías, paquetes de software, herramientas, entornos para el procesamiento estadístico. Uno que está en tendencia, digamos, uno de los últimos lenguajes que se ha creado, es el lenguaje también de Julia, ¿ok? Está tomando mucha fuerza. Y bueno, los más tradicionales es el lenguaje SQL, en este caso para el lenguaje SQL de consulta a bases de datos, sobre todo bases de datos relacionales, como una forma de estructurar los datos a través de bases de datos relacionales, que no es la única, también existen las bases de datos no relacionales. Pero bueno, para el caso de bases de datos relacionales, el lenguaje SQL, ¿no?, que nos permite poder procesar datos de estas bases de datos. Como herramienta de análisis y visualización, y para poder analizar datos y poder visualizarlos, hay un sinnúmero de herramientas, como por ejemplo está, me disculparé en la pronunciación, Tableau, Power BI. Power BI sobre todo ha tomado mucha fuerza, digamos un poco sustituyendo a lo que es el tradicional eh, procesador estadístico o procesador de datos Excel. Bien, pero también está Matplotlib, Simword, que es una librería también de procesamiento estadístico y trae también muchas técnicas de inteligencia artificial muy reconocidas. También podemos aplicar bibliotecas para el tema de lo que es el Machine Learning, aplicado a la ciencia de datos para el procesamiento estadístico. Una de las más utilizadas, Scikit-Learning, ¿okay?, y muy utilizada. También está TensorFlow, es otra librería bien utilizada. También está Pytorch, que son bibliotecas
que perfectamente podemos utilizar desde el lenguaje de Python. ¿Bien? Por eso Python ha tomado mucha fuerza en en este ámbito, ¿no? En esta esfera. Y para la gestión de datos, herramientas muy completas como Hadoop, Spark y también, bueno, las tradicionales bases de datos SQL y no SQL. Por ejemplo, acá, mm, quien quiera conocer un poquito sobre estas herramientas que planteamos acá, herramientas de tecnologías, tiene sus páginas oficiales, las cuales pueden consultar. Damos una pequeña búsqueda. Ya les comparto. Por ejemplo, bueno, primeramente sobre el lenguaje de Python, la página oficial, Python.org, org, ok. Donde tienen para, perdón, descargar el instalador de Python para que puedan hacer uso de este script desde el sistema operativo y tiene toda la documentación asociada. Así que si quiero hacer procesamiento estadístico, hacer un análisis de datos, bueno, tenemos que instalar primeramente el SDK de Python y toda su documentación asociada, primeramente para, bueno, primero hay que dominar de alguna manera el uso de este lenguaje, ¿no? Saber programar, bueno, tener lo básico de lo que es la programación utilizando el lenguaje de Python. Para una introducción rápida hacia el lenguaje de Python, hay un sinnúmero de materiales que nos encontramos en la web, bien, y que nos puede servir de mucho, ¿no? En el caso de, si queremos aprender sobre el lenguaje de Python, hay muchos tutoriales al respecto. Hay uno muy conocido que es el libro de Python, bien, para una pequeña introducción a nivel medio, digamos, básico, intermedio, ok, les comparto en el chat eso, les comparto también la documentación oficial del lenguaje y que perfectamente lo pueden consultar en idioma español, solamente en inglés. Bien. Otros materiales de interés sobre el lenguaje de Python, por ejemplo, Python para todos, una página web para quien tiene conocimiento y además quien no tenga conocimiento en el lenguaje, también se puede introducir en el conocimiento de la programación en este lenguaje de Python. Está un poco lenta la página. Bien. Meten en esta página, está bastante asequible, con recursos de aprendizaje para introducirnos en el lenguaje de Python como tal. También se las comparto en el chat de Zoom y pueden consultar. Bien. Ok. Ahora sobre las bibliotecas de aprendizaje automático, sí, que nos permiten aplicar técnicas de inteligencia artificial en cuanto a Machine Learning. Por ejemplo, bueno, antes de eso les voy a enseñar una página muy interesante. Tiene que ver con la analítica de datos aplicada, sí, desde el lenguaje de Python, como tal. Vamos a buscar.
Lo que tiene que ver con la parte de análisis e interpretación de datos. Esta página, que ahí tiene muy buen material para la parte de procesamiento estadístico, y la estadística aplicada, ¿no? Tiene análisis de datos, tiene acá documentación sobre las mismas librerías que comentamos en la diapositiva, Matplotlib, Seaborn y Plotly también. ¿Ok? Y te explica cuáles son los diversos tipos de gráficos. Esta para la parte sobre todo de visualización, ¿no? Herramientas para la visualización y análisis de datos, ¿ok? Que me hemos mencionado, tipos de gráficos, distribución, correlación, evolución, espacial, parte de todo, ranking y las librerías, ¿no? Ahí están. De aquí mencionamos dos, Matplot y esta otra librería, ¿no? ¿Ok? Que son librerías gráficas que podemos instanciar desde el lenguaje de Python. ¿Ok? Y esto también nos permite crear gráficos visualmente atractivos con pocas líneas de código desde el lenguaje de Python también. Aquí tienen cada uno de los acápites, todo lo que tiene que ver con dichas librerías. Bien, y también aprender un poco sobre, y también trae aquí enlaces a páginas también en el uso de R como lenguaje estadístico. Hay todos los tipos de gráficos que podemos presentar. Bien, con estas librerías, histogramas, gráficos de ploteo, bien, gráficos de barra, de violín, llamamos también, gráficos de área, mapas de calor y demás, de pasteles, sectores, histogramas, gráficos de plot, para más cajas, los box plot, fíjense, gráficos de impresión. Es una página bastante completa, ¿no? Si nos queremos especializar en la parte de herramientas de análisis y visualización de datos. ¿Ok? También les voy a compartir para que lo tengan. Vale. Ok. Y en el caso de las librerías, para decir estas bibliotecas de aprendizaje automático, ¿ya? Por ejemplo, paginita, por ejemplo, ahora les muestro en breve. Esta es una de ellas, de lo que es aprendizaje automático. Esta es la página oficial de la biblioteca de Scikit-Learning. Scikit-Learn, ahí está. Bien, aquí les indica cómo se instala, tiene ejemplos, la API del lenguaje de Python. Esto es programable, aplicable desde el lenguaje de Python, con algoritmos de clasificación, es el algoritmo de aprendizaje automático o machine learning de clasificación, regresión, clustering, bien, de selección, de modelo de selección, de preprocesamiento también, que tiene mucha aplicabilidad. Esos son algoritmos que vienen definidos, ¿no? En funciones ya con sus parámetros,
en qué consiste cada uno de estos parámetros y la salida de resultados que mostraría la ejecución de estas librerías, ¿no? En este caso, estas funciones. Y que son programables perfectamente desde el lenguaje de Python. Para que todo lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje automático que es aplicable en la ciencia de datos. Una preguntita. Si le escucho, se la Nos comparto. va a enseñar a usar el Scikit. O sea, esta página. En el curso no está comprendido, simplemente se lo estoy abordando para que vayan conociendo algunos términos y elementos que se aplican en la ciencia de datos y que después, en lo particular, ustedes pueden profundizar. Bien, recordemos que estamos en una introducción a lo que es la ciencia de datos. Y estos son temas más avanzados. La aplicación de el aprendizaje automático a la ciencia de datos, sobre todo procesamiento estadístico, el análisis de datos, son temas avanzados. Y no comprende el curso. Bien, pero se los doy, es decir, la intención es mencionarle estos términos, ¿no? Para que ya les vaya siendo familiares, más bien les sea familiar, ¿no? Ya vayan escuchando algunos términos que están asociados a lo que es herramientas que se aplican mucho en la ciencia de datos. Aquí también, por ejemplo, tenemos TensorFlow, otra librería que se utiliza mucho en el aprendizaje automático. Ok. Y que es aplicable desde el lenguaje de Python. Y todo esto es programable, aplicable desde el lenguaje de Python. Bien. Se lo comparto. Para que un poco vayan descubriendo ese universo, ¿no? De conocimiento. Listo. Ok. Bien, entonces seguimos en la presentación. Lo que les compartí también TensorFlow, ¿no? Sí, ahí está. Ok. Bueno, entonces, seguimos en esta pequeña introducción. Aplicaciones de la ciencia de datos. Bueno, mucha aplicabilidad. ¿En qué? Ámbito de los negocios. Bien, permite análisis de mercado, predicciones en ventas, predicción de los consumidores, la personalización en las ofertas según los patrones de comportamiento de los consumidores. También tiene mucha aplicabilidad en la salud, la ciencia de datos, para diagnósticos médicos, bien, análisis genómico o genoma humano, monitoreo de pacientes, entre otros. Tiene mucha aplicabilidad en el sector de la salud. También en el sector de la tecnología, bien, sobre todo para motores de recomendación, procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, chatbot o ChatGPT, es una tecnología que de base utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural. También la visión por computadora, que es el hecho de que a través de sensores simulemos la visión humana. Es decir, el hecho de que un robot tome decisiones a partir de una visión artificial, y hay una rama de inteligencia artificial que se llama así, la visión artificial o la inteligencia artificial desde la visión por computadora, que sea capaz de los sensores, en este caso la fuente sensorial viene siendo o información primaria, una cámara de video, ser capaz de procesar esas imágenes que van corriendo a cierta velocidad en frames por segundo
poder tomar decisiones, ¿no? De acuerdo al propósito que va a tener el robot. También, por ejemplo, en cámaras de seguridad, también se le integra también técnica de inteligencia artificial que tiene que ver de base con lo que se le conoce como la visión por computadora, ¿no? Está asociada a estas técnicas. Por ejemplo, para detección de intrusos, saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Hay sensores que tienen que ver con eso también, que determinan, por ejemplo, y bueno, no tiene que ver con la parte de visión o computadora, sino más bien sensores que son capaces de detectar cuándo es de día y cuándo es de noche, sobre todo muy aplicable a las lámparas que automáticamente cuando es de noche se encienden y de día se apagan, por ejemplo. Hay mucha aplicabilidad ahí en cuanto a la tecnología. Y también tiene mucha aplicación en las ciencias sociales, en el estudio de comportamiento humano. ¿Ok? También en la predicción electoral, análisis de información asociada a electores para ciertas candidaturas presidenciales o para candidaturas de un presidente de un país. También se aplican modelos de predicción. Bien. Y a través también del análisis de redes sociales que generan mucha información, muchos datos de diversas fuentes, porque ahí tenemos imágenes, tenemos sonidos, tenemos texto, gráficos, pues hay muchos tipos de fuentes de datos y que tienen que ser procesados, ¿no? De alguna manera. Aquí, bueno, en resumen, la ciencia de datos nos permite abordar problemas muy complejos y poder tomar decisiones basadas en evidencia, ¿sí? En información que tenemos para hacer transformar estos datos brutos en un recurso estratégico valioso, es decir, en información y conocimiento para la toma de decisiones. Bien, bueno, pues vamos allá al tema que nos compete. A partir de esta pequeña introducción, un poco ubicarnos qué es la ciencia de datos, y cuando se conoce Big Data, un poco ubicarnos en contexto, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿qué son los datos? Una pequeña definición. Bueno, los datos son representaciones simbólicas de hechos, conceptos o instrucciones que describen aspectos de la realidad o de un sistema. ¿Bien? Básicamente, podemos decir que en esencia, los datos son elementos básicos de información. Es el dato es la información más pequeña que podemos obtener. ¿Bien? Pero el dato por sí solo no tiene sentido. Tiene que estar relacionado a algo para que esta información o este dato tenga o pueda ser ya una información a procesar. Y que estos pueden ser organizados, si los datos hay que organizarlos, se procesan y se interpretan, pudiendo proporcionar conocimiento y significado a la nueva información obtenida. Por lo tanto, aquí hay tres fases importantes: la organización de datos, su procesamiento y su interpretación. Y en torno a esto, básicamente, se aplican herramientas, técnicas, tecnologías, sistemas, análisis estadísticos, matemáticas, muchas ciencias alrededor de todo esto. Bueno, ¿qué características debe cumplir los datos? Primeramente, tienen forma. Todo dato tiene una forma, ¿no? ¿Qué significa esto? Tiene estructura, sí, puede ser estructurados, puede que no sean estructurados y puede que sean semiestructurados. ¿Cuándo son estructurados los datos? No decimos que hay datos que son estructurados, cuando tienen un formato definido y están organizados, como por ejemplo en tablas de bases de datos. ¿Y qué tenemos como información? Números, textos, si tenemos información concreta, y de alguna manera está organizada, están definidas en datos conocidos y tienen una organización. Por tanto, una de las formas de estructurar los datos es en bases de datos, por lo llamamos dataset. ¿Bien? Un dataset puede ser una base de datos relacional, pero un dataset también puede ser un archivo CSV, ¿bien? O un JSON o un XML, ¿sí? Hay diferentes formatos de información, ¿no? En el caso de los no estructurados, cuando carecen de estructura, cuando carecen de un formato predeterminado o predefinido. Por ejemplo, tenemos las imágenes, los videos, también publicaciones que se hacen en redes sociales, que hay muchos formatos de información, son datos no estructurados. Y los semiestructurados, básicamente, que tienen alguna estructura, como por ejemplo un JSON, que es esta estructura en cuanto a etiquetas y valores, clave valor,
y también formatos en XML, son dos estándares muy conocidos que se aplican en la web. Además, otra característica, además de la forma, todo dato tiene un origen. ¿Bien? Y su origen puede ser a través de los humanos, pero también a través de máquinas, a través de tecnología. A través de humanos se puede tener a través de encuestas, documentos, publicaciones, a través de máquinas, por ejemplo, máquinas que tengan sensores. También tiene mucha aplicabilidad en el Internet de las cosas, dispositivos de Internet de las cosas. Por ejemplo, la domótica utiliza muchos dispositivos que tienen sensores integrados que constantemente están sensando información, están obteniendo datos del ambiente. También puede ser a través de máquinas de log de servidores que generan log de información. Además, otra característica fundamental es que los datos tienen una representación. Se pueden representar, ya sea de una manera cuantitativa, bien, o de una manera cualitativa, ¿no? Datos que son cuantitativos, hay datos que son cualitativos. Datos cuantitativos referimos a datos numéricos que miden cantidad, miden algo, ¿no? Un dato numérico concreto. Y datos cualitativos son aquellos datos que son descriptivos, son descriptores, describen características o categorías de algo, de la cual tenemos información, ¿no? Ejemplo de un dato cuantitativo, la temperatura de una ciudad en grados Celsius. ¿Bien? Es un dato numérico concreto, un grado de temperatura. El grado de humedad ambiente es un dato concreto, cuantitativo, la edad de una persona. Bien. Pero, por ejemplo, un dato cualitativo puede ser el color que tenga un automóvil. Un dato cualitativo. El sexo de una persona es un dato cualitativo. Bien. Un descriptor, si es la tercera edad o no. Un dato cualitativo. ¿Ok? Ahora, estos datos tienen un ciclo de vida. Por ante ello, importancia, ¿no? Bueno, sí, antes de entrar en la importancia, digamos que los datos tienen un ciclo de vida. Primeramente, se generan estos datos de alguna fuente, ¿ok? A partir de un origen, y son recolectados, ¿no? Los datos se obtienen de fuentes como dispositivos, usuarios, a través de experimentos se obtienen datos, y también a través de registros históricos. Estos datos también, acto seguido, una vez obtenidos, se almacenan, tienen que ser almacenados en alguna estructura. Por tanto, para eso utilizan sistemas informáticos que nos permiten organizar estos datos para su recuperación futura, ¿no? Por ejemplo, las bases de datos. También, acto seguido, después, una vez que son almacenados, se procesan, tienen que ser procesados, si son analizados, bien, para ser transformados en nuevo conocimiento, para generar nueva información. Y por último, tiene que ser distribuido. Si esa nueva información, esos resultados obtenidos, de alguna manera tiene que ser consumida. Por tanto, hay que distribuirlo. Bien, ¿mediante qué? Mediante informes, gráficos, mediante una aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, qué importancia tiene los datos, básicamente? Y bueno, una gran importancia, la alta capacidad de generar conocimiento, es decir, impulsan decisiones informadas, transforman la industria, transforman la innovación en todos los sectores. Y su importancia radica en que generan conocimientos y nueva información. Se permite identificar patrones de conductas, nos permite predecir comportamientos a futuro a partir de fenómenos estudiados que generan datos, lo que permite poder optimizar recursos, el uso de recursos, mejorar procesos, resolver problemas complejos, ¿no? En muchos ámbitos y sectores de la economía. De aquí que los distintos niveles, existen distintos niveles, ¿no? Que definen la importancia de los datos. Uno de ellos es la toma de decisiones basada en evidencia. Bien, donde aquí básicamente los datos permiten reemplazar la intuición o suposiciones por decisiones informadas y respaldadas por hechos. Sí, el hecho de poder consultar, poder procesar hechos conocidos, bien, que generen información, arrojan datos,
y poder tomar decisiones informadas a partir de esos hechos conocidos. Y esa es una gran ventaja que tiene la toma de decisiones. Ejemplo, en negocios, en cualquier negocio, los datos, por ejemplo, sobre ventas y comportamiento del cliente nos pueden guiar, por ejemplo, al desarrollo de estrategias efectivas para lograr mayor consumo de nuestros productos, obtener, poder llegar a mayor cantidad de clientes posible, ¿no? Y ahí tenemos una amplia aplicabilidad. Y también la innovación tecnológica, uno de los niveles de importancia, que aquí, por ejemplo, como ventaja, nos permite la recopilación y análisis de datos e impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y sobre todo también el aprendizaje automático, el machine learning. Ejemplos de aplicación, por ejemplo, los asistentes virtuales como Alexa o Siri, dependen de grandes volúmenes de datos para aprender y mejorar. Bien, y ahí tenemos un ejemplo de innovación tecnológica que utiliza detrás la inteligencia artificial sobre también el aprendizaje automático, como parte de la rama de inteligencia artificial, y también el procesamiento del lenguaje natural. Otro nivel de importancia, la personalización de productos y servicios para los consumidores. Por ejemplo, los datos también aquí que se recogen en este ámbito permiten crear experiencias únicas para los usuarios, aumentando la satisfacción y fidelidad. Por ejemplo, plataformas como Netflix o Spotify, ¿ok?, nos permiten que aplican personalización y recomendaciones basadas en el comportamiento del usuario, es decir, en cómo interactúa el usuario con la plataforma. Está recogiendo datos constantemente, ¿no? Y permite poder personalizar el consumo de los productos que ofertan estas plataformas y hacer sugerencias a través de los servicios que brindan. Otro nivel de importancia, identificación de tendencias y oportunidades. Aquí los datos que se obtienen ayudan a detectar cambios emergentes, por ejemplo, en el mercado, cambios que puedan subir en el mercado y patrones de comportamiento de los consumidores de determinados productos del mercado. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería una empresa de moda, por ejemplo, podría identificar un aumento en la demanda de ropa sostenible y adaptar su producción. ¿Sí? Quizás por el patrón de conducta de esos consumidores, ¿no? A través de los datos que recogen en su cuenta. También otro nivel de importancia aplicable a la optimización de procesos. Y esto es importante, ¿no? Cómo minimizar, el ser más eficiente y ser más productivo, ¿no? En procesos a llevar a cabo en el ámbito industrial, económico y demás. Permite detectar ineficiencia, mejorar la productividad en organizaciones y sistemas. Ejemplo, por ejemplo, una manufactura. Por ejemplo, los datos de sensores de Internet de las cosas que identifican fallos en maquinaria, por ejemplo, antes de que ocurran averías graves. Por ejemplo, también los sistemas SCADA que son aplicables en las refinerías de petróleo. Y si lleva un sinnúmero de procesos para poder refinar el crudo, y obtener petróleo, gas y todos los derivados del petróleo, aplica o emplea muchos sensores, ¿bien?, que están sensando constantemente, obteniendo datos en tiempo real que van a un sistema informático, aplicando técnicas de procesamiento estadístico y inteligencia artificial, permite predecir, identificar, ¿bien?, futuras averías y averías que ocurran, ¿no?, en ese proceso de refinamiento. También tiene aplicabilidad la importancia en cuanto a la predicción y gestión de riesgos. ¿Ok? Aquí te permiten prever, anticipar problemas y minimizar riesgos en entornos inciertos, de seguridad. Por ejemplo, en temas climáticos, predecir comportamiento o de un determinado fenómeno climatológico. ¿Ok? También es aplicable en la salud, en datos históricos que predecir brotes de enfermedades, el tema de COVID, se aplica mucho, y también permitiendo la intervención temprana, ¿no?, para la toma de decisiones. Y también en el ámbito, digamos, político, gubernamental, la mejora de políticas públicas para diseñar políticas más efectivas y focalizadas a determinados sectores vulnerables que se obtienen a partir de censos que ayudan a planificar, sobre todo, por ejemplo, si fuese necesario la construcción de escuelas, hospitales
aplicado al transporte público y demás, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, sectores específicos, tiene gran importancia los datos en negocios, en la educación, en la salud, en el medio ambiente y otros, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, en temas de negocio, optimización de campañas de marketing, mediante el análisis de datos de consumidores, para mejorar la cadena de suministros, también de inventarios y demanda. En cuanto a educación, el cómo poder personalizar programas de aprendizaje según el progreso y estilo de aprendizaje de un estudiante, en modelos ahí que se pueden aplicar. En la aplicación de políticas educativas basadas en el desempeño escolar. En la salud, diagnóstico más preciso a través de análisis de datos médicos y genómicos. También para la optimización de recursos hospitalarios, el uso de gama personal en función de patrones de uso. En el medio ambiente, monitoreo de ecosistemas, ¿bien? Y previsión de fenómenos climatológicos. Y la gestión eficiente de recursos naturales. Ahora bien, ¿de dónde provienen los datos? ¿Vale? Y lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Los datos provienen de diversas fuentes, dependiendo de qué tipo de dato, de su propósito y de su contexto. ¿Bien? Estas fuentes de datos pueden clasificarse en función de su origen o cómo se generan. Bien. Entonces, ¿cuáles son las principales categorías? Fíjense importante esto, ¿no? Origen o dónde provienen, ¿no? De diversas fuentes, dependiendo del tipo de dato, propósito y contexto. Bien. Y se pueden clasificar según su origen o cómo se generan, bien, estos datos. ¿Cuáles son las principales categorías de fuentes de datos? Veamos. Los que son generados por los humanos. Y estos se pueden crear tanto directamente como indirectamente por personas a través de sus actividades diarias. Por ejemplo, aquí tenemos datos de transacciones, compras en tiendas físicas o en línea, pagos con tarjeta de crédito, eso es un historial de datos. Bien, y que son generados por los humanos. Las interacciones en redes sociales son generadas por los humanos a través de publicaciones, comentarios, reacciones, mensajes. Todo esto genera un sinnúmero de datos. ¿Sí? Los contenidos generados por usuarios, ya sea en blog, páginas de blog, reseñas, a través de videos, por ejemplo, la plataforma de YouTube, a través de encuestas, ya sea físicas o online. Los registros administrativos, por ejemplo, el historial médico de un paciente, los datos de inscripción escolar a una institución educativa, son datos, ejemplos de datos de origen humano. ¿Bien? Otra categoría de origen de los datos, los que son generados por máquinas, donde son producidos automáticamente por sistemas o dispositivos tecnológicos. Aquí tenemos, por ejemplo, los sensores, dispositivos internos de las cosas, por ejemplo, para obtener temperatura, humedad, velocidad del viento, consumo energético, bien a través de sensores. Otro ejemplo, sistemas de registro, en el ámbito sobre todo de las redes, los de servidores, registro de actividad de aplicaciones a nivel de sistemas operativos y de tráfico en red. Datos de tráfico también, por ejemplo, son de origen originados por máquinas, como por ejemplo los datos de GPS, un mapa de tráfico en tiempo real, por ejemplo. También por dispositivos médicos, cuanto a datos asociados a ritmo cardíaco, presión arterial, por ejemplo, un marcapaso. Lo conocemos como un marcapaso. Un marcapaso que esté conectado mediante alguna red a un sistema informático, el cual está emitiendo datos constantemente para la toma de decisiones. Pero también un marcapaso está, de alguna manera, midiendo variables de comportamiento de la frecuencia cardíaca y demás, el funcionamiento del corazón, para, si fuese necesario, hacer una reanimación en caso de que haya un preinfarto, más, ¿no? O esté ocurriendo un infarto, hay un primer auxilio, ¿no? A través de esta maquinita, una máquina que se integra ahí de manera anatómica al corazón, que marca el paso, marca el paso, los llamados marcapasos. Pero que también, desde el punto de vista de la tecnología, que es tan avanzada, o sea, también puede transmitir datos de manera inalámbrica
ya sea mediante datos móviles o una red determinada, información del paciente que le está llegando a su cardiólogo, ¿bien? Para tomar decisiones en caso de una emergencia, ¿no? Tienen muchas aplicaciones. Hay orígenes de datos que son por máquinas. Otro origen de datos es a través de las investigaciones, ¿bien? Donde surgen estudios, a través de subestudios, investigación, experimentos, análisis realizados por propósitos específicos, ¿no? Ahí están las encuestas y entrevistas, a través de opiniones, por ejemplo, opiniones de consumidores, censos, censo poblacional, en última investigación, experimentos científicos que se recolectan en laboratorios, a través de la observación también, por ejemplo, investigación social, a través de observación de un fenómeno social, monitoreo de comportamiento de entornos naturales y demás. También datos, otra fuente de datos son datos derivados de sistemas digitales. Bien. ¿Cuáles tenemos aquí como fuente? Ejemplo de fuente de datos de sistemas digitales. Son los que se recolectan o son procesados a través de sistemas digitales en un ámbito tecnológico, a través de la tecnología o uso de la tecnología. Ahí tenemos bases de datos empresariales sobre información de clientes, inventarios, ventas, por ejemplo, de negocios. Plataformas de análisis web, como por ejemplo métricas de visitas a sitios web, tiempo de permanencia, todo lo que tiene que ver con el SEO. Registros de aplicaciones, por ejemplo, el uso de aplicaciones móviles, integraciones con interfaces, dispositivos móviles cuyas aplicaciones recogen un sinnúmero de datos del comportamiento y la interacción del usuario con el aplicativo móvil. Y eso va registrando información, va generando información. Claro que tiene que ser guardada alguna fuente, ¿no?, de datos. Igual los sistemas operativos también recogen información de la interacción de los usuarios con el uso del sistema operativo. ¿Ok? También otra fuente de datos nos llamamos datos abiertos y públicos. Y bueno, ahí tenemos como ejemplo los datos gubernamentales, que son abiertos, de organizaciones internacionales, repositorios académicos. Bien. Aquí tenemos datos gubernamentales, tenemos estadísticas demográficas, de temas de presupuesto, índice de calidad del aire. Bien. De internacionales, datos del Banco Mundial, de la ONU, la OMS, Organización de la Salud. Repositorios académicos, bases de datos científicas, que hay muchos, que nos encontramos en la web, en internet, de ejemplos, ¿no? Y otra fuente de datos también son los datos simulados o generados artificialmente. Bien. ¿Ok? De manera artificial. Digamos que son creados mediante simulaciones o algoritmos para modelar situaciones o fenómenos, ya aplicando un poco la inteligencia artificial. Aquí tenemos, por ejemplo, modelos climáticos, predicciones del tráfico, predicciones del clima, y también tenemos, en cuanto a simulaciones, ¿no?, pero en cuanto también a datos sintéticos, tipo de ejemplo de datos generados artificialmente, los datos sintéticos, que son generados por la propia inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, para entrenar modelos de inteligencia artificial. Bien, para el tema de, sobre todo, el aprendizaje automático, el machine learning. ¿Ok? Ahora bien, vamos a esta cápita y después de esta cápita vamos a hacer una pequeña, un pequeño cuestionario, ¿no?, para un poco medir la atención prestada a la clase. Tipos de datos. Ojo con esto. Vemos el origen de los datos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos? Se pueden clasificar ¿en qué? En voluntarios, observables y deducibles. Según cómo qué, según cómo se recolectan o se generan. En la forma que se recolectan o pueden ser generados, estos pueden ser voluntarios, observables o deducibles. ¿Sí? En el caso de los datos voluntarios, básicamente son aquellos en que las personas proporcionan de forma intencional, consciente, directa, estos datos. Son conscientes de ello, ¿no? Y suelen recogerse mediante formularios, encuestas o perfiles en líneas. Características que los usuarios deciden activamente qué datos compartir y generalmente se recopilan en procesos donde hay consentimiento explícito. Bien. El usuario está de acuerdo en dar esos datos, básicamente. Ejemplo, información ingresada cuando usted crea un perfil en una red social. Cuando usted crea un perfil se le pide un sinnúmero de datos. Nombre, edad, ubicación, gustos, demás, ¿no? Y son datos que son voluntarios. Usted entrega de manera voluntaria
y de manera consentida, ¿no? Opiniones en encuestas de satisfacción, también son datos que usted entrega de manera voluntaria. Preferencias en seleccionadas en tiendas en línea, sus preferencias. Usted ve una tienda en línea y empieza a seleccionar productos de su preferencia, son datos voluntarios, como talla, colores favoritos y demás, ¿no? De acuerdo con un producto. También, en cuanto a la categoría de datos observados, ¿sí? Básicamente, en cuanto al tipo de datos observados, son aquellos que son recolectados pasivamente, ¿sí? Sin intervención directa del usuario, a través de alguna herramienta de observación, a través de algo, a través de la observación, ¿no? Básicamente, de comportamientos, acciones o interacciones con sistemas, ¿sí? Con sistemas. Por ejemplo, aquí, características de estos datos son capturados automáticamente por dispositivos o plataformas, sistemas informáticos, y reflejan patrones de comportamiento, más que declaraciones explícitas, sino más bien sostienen patrones de comportamiento. Ejemplos, datos de ubicación GPS que se recolectan a través de aplicaciones móviles. El historial de navegación en un sitio web, el tiempo de uso de una aplicación o frecuencia de clic sobre algún botón o determinadas áreas de la interfaz gráfica de usuario de un aplicativo, el registro de transacciones, como la frecuencia de compra o los métodos de pago utilizados, que generan un sinnúmero de datos, ¿bien? Que no son voluntarios, si son observados, perdón. Y en la categoría de datos observables, ahí tenemos que son aquellos que son recolectados directamente, datos deducibles, ponemos los observables, datos deducidos. Básicamente son aquellos que se recolectan directamente, sino que se infieren o calculan, y son datos que se calculan. No son recogidos directamente en bruto, sino que son datos que se han obtenido a partir de un procesamiento, ¿no? De otros datos a su vez. Y estas deducciones suelen hacerse mediante análisis estadísticos, aplicando algoritmos y modelos de inteligencia artificial. Características de estos datos deducidos son el resultado de procesos de interpretación y no de una observación directa. Bien, pueden incluir también suposiciones sobre hábitos, preferencias y características sobre un usuario en particular. Ejemplos de datos deducibles, deducidos, predicción de ingresos basado en datos de código postal, ocupación y nivel educativo. Si quiero predecir cuáles serán los ingresos económicos de una determinada persona, teniendo en cuenta su código postal, que es su ubicación residencial, la ocupación que tiene en este momento, su nivel educativo. Entonces podemos deducir información. También a través de la inferencia de intereses a partir del historial de búsqueda o compras en línea. ¿Ok? Se pueden deducir comportamientos de consumo. A través de la clasificación en categorías de personalidad o comportamiento como comprador impulsivo o usuario recurrente. Son datos deducibles. Ejemplo también, estimación de riesgo crediticio. A partir del historial financiero. A partir del historial financiero de una persona, podemos deducir riesgo crediticio, si es factible o no aplicarle, darle un crédito o no a esa persona, ¿no? Es un sinnúmero de información que puede ser deducible a partir de un historial financiero del usuario en sí, básicamente, ¿no? Bien, ya hablábamos sobre eso. Bueno, antes de ir al cuestionario, vamos a final. Y bueno, ¿cuál sería ya la relación entre estos tres tipos de datos? Datos voluntarios, datos observados y deducibles. Por ejemplo, traemos un ejemplo muy sencillo de aplicación. Eh, Porque bueno, no podemos verlo de manera aislada, sino en su combinación. Habrá fuentes de datos que son datos voluntarios, habrá fuentes de datos que son observables, a través de la observación. Habrá datos que se obtengan a partir de datos deducidos. Y en su combinación es que obtenemos datos para obtener nueva información, poder analizar, poder procesar. Por lo tanto, estos datos a su vez se combinan para ofrecer una visión más integral sobre un fenómeno en particular, ¿no? Por ejemplo, si estamos implementando un sistema de recomendación para recomendar, tras análisis de datos,
hay datos voluntarios, por ejemplo, gustos declarados por el usuario. Tenemos información de los gustos declarados por el usuario para hacer recomendaciones a ellos, ¿no? Pero también hay datos que son observables, ¿bien? Para hacer este sistema de recomendación, sistema experto, por ejemplo, de recomendación. La frecuencia de uso de ciertos productos, por ejemplo, del cliente. ¿Con qué frecuencia hacen uso de ciertos productos en sus compras? Por tanto, tenemos datos observables. No son datos que entrega voluntariamente el usuario, sino a través de su interacción con el sistema. Y también podemos tener datos deducidos. ¿Bien? ¿Deducidos a partir de qué? De lograr una predicción de futuras compras basadas en comportamientos similares. A partir de la historia de comportamientos y basadas en compras similares, podemos deducir, predecir futuras compras de determinados usuarios, por ejemplo, un sistema de recomendación. Bien, que recomiende, por ejemplo, a un negocio en particular, qué es lo que más puede afectar a un determinado cliente en su personalización. Y por supuesto, esto integra áreas claves como la personalización de servicios y el análisis de mercado, que tiene mucha aplicabilidad en la ciencia de datos y el análisis de datos como tal. Bien, entonces vamos a una pequeña encuesta. ¿Hasta aquí todos me han escuchado? Una pequeña encuesta, un pequeño cuestionario de evaluación. Luis, Sonia, Kinde, Guillermo, Aaron. ¿Se me escuchan? Sí, profesor. Sí, Sí, Bien. Sí, sí, lo escucho bien. Vamos con la siguiente encuesta. Vale. Encuesta no, cuestionario. Vamos a hacer una actividad evaluativa. Vamos a ver. Vamos acá. Mm, Función simple. En cuanto al tema de tipos de datos.
Bien, ya se lanzó el cuestionario. En esta visualización ustedes son máquinas. Me confirman si lo ven. Tienen 3 preguntas, de las cuales tienen 3 opciones de respuestas. Seleccionar una sola opción. Si ven el cuestionario en pantalla, desde Zoom, confirman. Si lo visualizan, ¿sí o no? Sí, Listo. Pregunta número 1. Se está comprendiendo un proyecto para desarrollar un modelo para un comercio minorista de calzado deportivo que prediga qué marca los clientes probablemente comprarán para que los esfuerzos de marketing puedan dirigirse al cliente correcto con el calzado adecuado. Para obtener la mayor previsibilidad debe usar datos y hay que completar ahí datos que si son voluntarios, observados o deducidos, ¿no? En su modelo, ya que se obtuvieron de los usuarios que compran zapatos. Entonces ahí donde está la rayita es completar la palabra correcta de la idea, si son datos voluntarios, observables o deducidos. Pregunta número 2. Se está desarrollando un chatbot para recopilar información del cliente, como su probabilidad de realizar una compra, preferencias de productos y otra información que no puede obtener en otro lugar. Estos datos, y ahí tienen que completar si es voluntario o observados o deducidos, pueden utilizarse para mejorar considerablemente la experiencia y la satisfacción del cliente, ofreciéndoles los mejores productos según sus preferencias personales. Y pregunta número 3. A prepararse para las vacaciones, pasa mucho tiempo investigando sus planes de viajes, blog y motores de búsqueda. Más tarde comienza a recibir anuncios de productos y servicios de viajes. Fueron blanco de estos anuncios debido a los datos de qué tipo son voluntarios, observados o deducidos, recopilados de sus historias de búsqueda, consumo de contenido y actividad en medios sociales. Bien, chicos. Bueno, es completar el espacio en blanco con la palabra que corresponda asociado a cuál es el tipo de dato que corresponde, ¿no? Bien, disculpe, ¿cuántos minutos tenemos para completarlo? ya unos 5 minuticos, estamos pasado de tiempo ya. Son las 3:30. 3:33. Bien, tiene 5 minuticos. ¿Le sigue apareciendo la encuesta? Listo. Bueno, la encuesta no, cuestionario, ¿no?
Bien, chicos, se agotó el tiempo. Vamos a finalizar el cuestionario. Bien, damos resultados. En el caso de la pregunta número 1, la respuesta correcta es que son datos observados, ¿ok? De las cuales 3 de 5 indicaron respuesta correcta y 2 dieron deducidos. Por tanto, hay respuesta correcta a la pregunta 1 son que los datos, para tener la mejor previsibilidad de usar datos observados en su modelo, ya que se tuvieron en los usuarios que compran zapatos. Son datos observados. ¿Ok? Pregunta número 2. La respuesta correcta es que son datos voluntarios. 2 indicaron respuesta correcta, 1 indicó observados y 2 estudiantes indicaron deducidos. Son voluntarios. Si el chatbot en interacción con el cliente recopila datos que el usuario entrega de manera voluntaria, ¿no? Bien, no son voluntarios. Y en la pregunta número 3, en el caso de la pregunta número 3, son datos deducidos, bien, a partir de la información que usted buscó en los blogs y motores de búsquedas para planes de viaje. Bien, a partir de eso, entonces se deduce y que envía información de consumo a través de historias de búsqueda y consumo de contenido y actividades de medios sociales. No son datos deducidos. La pregunta 3. Pregunta 1, datos observados. Pregunta 2, datos voluntarios. Pregunta 3, datos deducidos. ¿Bien? ¿Entendido, chicos? Bien. Los resultados. Ahora, ¿qué van a estudiar del curso? Bien. Repasen nuevamente del módulo 1, ¿qué son los datos? Ok. Hasta el epígrafe 1.8. ¿Vale? Repasen todos. Y respondan a las prácticas que están indicadas aquí hay un elemento de práctica, acá también y acá también. Tienen 3 laboratorios ahí que tienen que responder para que vayan avanzando con el curso. ¿Ve, chicos? Bueno, sin más me despido. Nos vemos en la clase de mañana a la misma hora, 2 de la tarde. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan? No, ninguno. Buenas tardes. Bien, bueno, ha sido todo. Pasen bien. Excelente tarde a todos. Excelente noche. Nos vemos mañana. Bye.